El gran problema es que a nosotros nos educaron para que no mostrásemos en un momento dado nuestros sentimientos. Eso nos enseñaron. Entonces nos bloquearon nuestros sentimientos. Usted dice, los hombres no lloran, ¿sí? Los hombres no se rajan. ¿Cómo crear historias de una manera fácil y sencilla? ¿Te gustaría aprender a crear historias? Pero te estoy hablando de tu propia historia. Te estoy hablando de tus propias historias. A lo mejor dudas de que tú tengas una historia personal que contar. Sin embargo, te puedo decir con toda certeza, por mi experiencia personal en oratoria, de que tenemos todos un archivo personal de historias. Esas historias que pueden ser un incidente que te haya pasado o un accidente, puede ser una historia donde tú triunfaste, a lo mejor en el deporte, a lo mejor en el estudio, a lo mejor en el área de trabajo, en diferentes áreas. Siempre todos tenemos una anécdota que contar. Pero lo más importante que ese evento y que esa anécdota que tú vas a contar sea realmente relevante para los demás. Es decir, que conecte y que inspire a los otros. O sea, no se trata de contar una historia que no me dice nada. Esa no tiene mayor relevancia y nada me va a decir. Pero si tú cuentas una historia que a lo mejor de amor, a lo mejor de tu trabajo, de algo que te significó en tu vida, es muy importante pues que no lo digas. Entonces, en primer lugar, como primer punto son 5 puntos, y el primer punto es tú generar tu evento, es decir, saca de tus archivos mentales un evento que es para ti relevante. Yo te puedo dar un caso mío personal. Yo soy maratonista, pero hace 17 años o 18 años yo no lo fui. Yo empecé a los 54 años de edad aproximadamente a meterme al mundo de las carreras, pero no empecé de la noche a la mañana corriendo 42 kilómetros, 195 metros, que es un maratón. Pero sí puedo contar una historia yo de qué fue lo que sucedió, qué evento fue en qué evento empezó a mí mi historia, vamos a decirlo de esa manera. Cuando yo tuve mi primera intención para poder llevar a cabo un maratón de 42 kilómetros, 195 metros. Y entonces lo primero que hice fue manejar cuál es mi evento. Mi evento es cómo llegué yo a terminar un maratón, que vaya que es todo un gran trabajo y un gran esfuerzo que tienes que hacer. Y para muchos diría, oye, ¿cómo le hiciste para poder correr esos 42 kilómetros, 195 metros? Entonces, ¿cuál era mi evento? ¿En qué momento fue donde inició esa historia? Empiezo yo diciendo, estaba yo corriendo en una unidad deportiva, tenía yo la edad de 54 años cuando una persona se acercó a mí, me paró de la carrera y me dijo que si quería correr una carrera de 10 kilómetros. Yo le dije que solamente había corrido 4 kilómetros y que para mí ya era demasiado, que 10 kilómetros se me hacía prácticamente imposible correrlos. Pero me animó. Bueno, así empezó el evento. Tú tienes que, ¿cómo inicias tu historia? Lo inicias como precisamente como fue el principio de esa idea de llegar a correr esa primer carrera de 10 kilómetros. Entonces yo ya inicié mi historia.
la saqué de mi archivo personal. ¿Qué mensaje quiero mandar a través de esa historia? Quiero mandar un mensaje de esfuerzo, un mensaje de que sí se puede, un mensaje de que tú lo puedes hacer y cómo lo puedes en un momento dado hacer, y de esa manera inspiras al otro. Tú lo primero, y apúntale si estás escuchando en este video, lo primero tienes que decir en qué lugar fue, qué situación fue la que pasó, qué edad tú tenías. Eso te va a ayudar a situar y poner en contexto tu historia personal. A lo mejor para otro podría decir una persona que se dedicó o que su vocación la sintió en cuidar perros, ¿de dónde inició? Probablemente de que machucó un perrito. Sí, una cosa muy sencilla. Dice, a la edad de 23 años iba yo en una camioneta, estaba en tal lugar cuando machuqué a un perrito. Y gracias a que, no gracias a eso, sino debido a que machuqué a ese perrito, yo me convertí en un veterinario y me dediqué y sentí que mi vocación era cuidar a los animalitos al verlo cómo sufría. Ya tienes el evento. Allí ya es la primera parte, es el primer punto. Ya tienes tu evento. El evento es relevante. Sí va a ser el evento relevante porque tu mensaje que vas a dar es cómo te convertiste realmente en una persona que iba a cuidar a esos perritos y ibas a hacer algo por esos animalitos que se encuentran en una situación pues prácticamente de abandono, ¿no? Y él, pues, lógicamente, yo me sé una historia que en una clase de oratoria que yo daba, donde él decía que le había tenido ese accidente y al final pues ya tenía hasta 40 o 50 perritos en su rancho, ¿no? Cuidándolos y atendiéndolos, y después los regalaba. Pero nos cuenta de tal manera que te inspira realmente a tener compasión por esos animalitos. ¿Pero qué es? ¿Cuál va a ser tu mensaje? No, yo te digo cuál va a ser mi mensaje como maratonista. Entonces, primero ve en el archivo qué mensaje vas a dar, de qué evento, que tenga relevancia, y acuérdate que es muy importante que digas cómo inició tu evento, en qué lugar fue, qué edad tenías, ¿qué fue lo que sucedió? Siguiente punto, que también es muy importante. Vas a decir qué sentías. Cuando tú hablas de qué sentías, sentir significa manifestar tus sentimientos, manifestar tus emociones. Fíjate, aquí te lo quiero aclarar. No es lo mismo sentimientos que pensamientos. Aquí te voy a decir qué sentía. Sentía es, por ejemplo, tristeza, sentía angustia, sentía desesperación, sentía desánimo. ¿Qué sentimientos tenías en ese momento? Por ejemplo, si a mí me preguntas qué sentimientos tenía en ese momento cuando me invitaron a que hiciera una carrera de 10 kilómetros, porque al principio no me invitaron a la de 10, después de la de 10 me invitaron a 21 y después a 42. ¿Qué sentimientos tuve? Primero un sentimiento de negación, ¿no? Si no, eso yo no puedo, ¿sí? Me empecé a sentí cierta desesperación, sentí cierta angustia, sentí que no podía, sentí que no podía realmente lograr esa meta. Y la verdad es que dije, no, realmente me angustié. Estoy narrando yo mis sentimientos. ¿Qué sentí en ese momento? Sentía que el mundo se me caía encima. Y me sentí a la vez
avergonzado con decirle a la persona que no podía. No me animaba a decirle que no podía. Me sentía a decir, híjole, qué pena decirle que no puedo. Porque esa fue la primera impresión y la primera sensación que yo tuve. Entonces tienes que apuntar, y eso es muy importante, que cuando estés hablando de tus sentimientos, apuntes allí cuáles eran mis sentimientos que tenía para que después los puedas escribir y después de escribir los puedas hablar. Pues me sentía angustiado, pues me sentía triste, pues me sentía desesperado. Pon allí qué es lo que tú sentiste, porque hay algo muy importante. A la gente no le gustan esas historias que llegas. Pues fíjate que llegué, me invitaron en una ocasión a correr, y pues les dije que sí, y yo, hombre, ya al año ya estaba corriendo un maratón. Eso no es historia. Necesito decir, a ver, sí, pero ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Nos gusta el chisme. Entonces platícamelo. Entonces primero apuntas tu evento, cómo estuvo tu evento, y después platicas tu sentir, practicas tus emociones, las escribes para que en ese momento, para que puedas decirlas. La tercera, vamos a decir, regla que hay es la cronología de los hechos. Por cronología de los hechos, cronología viene de la palabra cronos, que significa tiempo. Me vas a decir qué fue lo primero que sucedió, que lo vas a escribir al principio, qué fue lo primero. Primero me pararon en la carrera, después me comentaron que si quería yo ir a correr 10 kilómetros, en ese momento dije que no, y después lo pensé bien, dije que lo iba a pensar, me fui a mi casa ya angustiado porque no me animaba a decir que no, se me hacía aquello prácticamente imposible. Empiezas a narrar paso a paso, claro, los datos más importantes cronológicamente. Esto me pasó desde que me invitaron hasta que llegué al día siguiente a decirle que siempre sí quería, que siempre yo me animaba. Ese es de un día, pero después vas a decir, si seguiste, ¿qué hiciste después? Busqué un entrenador, después empecé a hacer las rutinas. ¿En qué consistían esas rutinas? Voy dándole una cronología a mis hechos, es decir, las historias fue en 1991, después esto pasó en 1992, esto pasó en 1993, esto pasó en 1994, o simplemente esto pasó a las 13:45, esto pasó a las 17:45, esto pasó a las 18:45, esto pasó a las 20, depende del evento. Puede haber sido un evento corto, puede haber sido un evento mediano, o en un momento dado pudo haber sido un evento muy largo. Entonces depende del evento, tú vas a hacer la cronología de tus hechos. Sobre todo vas a narrar, más que narrar, vas a apuntar cuáles serán los hechos más importantes. Es decir, de alguna manera, haz de cuenta que estás escribiendo una novela, ¿no? Entonces ya tienes el evento, ya tienes apuntaste cuáles son tus sentimientos que tuviste. En tercer lugar, estás haciendo ya una cronología de los hechos y apunta los hechos, pero no apuntes todos los hechos. Apunta nada más los hechos que crees que sean más relevantes. A lo mejor para mí el hecho era de buscar un entrenador. Después, cómo entrenaba, qué me estaba sucediendo en el entrenamiento, pues que me dolían las rodillas, que los zapatos que utilizaban eran los adecuados, que el piso, que andaba mucho en piso de cemento cuando debería estar en piso como de pasto o terracería. Cosas así que son importantes que la gente las vaya sabiendo. Entonces ya tienes, por un lado, tu evento, ya tienes lo que sentiste y ya tienes en un momento dado la cronología de tus hechos. Ese es tu
novela. En este día pasó esto, el siguiente capítulo es este, el siguiente capítulo. Divídelo casi por capítulos, por así decirlo. Te ayuda mucho a dividirlo por capítulos. En cuarto lugar, que es la cuarta parte de esta situación, que también es muy importante, es que tú narres tus pensamientos. Y aquí vamos a hacer la diferenciación entre lo que es un pensamiento y entre, en un momento dado, lo que es un sentimiento. Sentimiento tiene que ver con el corazón, con tus emociones, con tus sensaciones. Tiene que ver con el corazón. Los pensamientos tienen que ver con tu mente, tiene que ver con tu razón, tiene que ver con tu cerebro. Entonces, ¿qué pensaba en ese momento? ¿Qué pensaba? ¿Qué se me vino a la cabeza en ese momento, no? Se me vino el puedo o no puedo, el cuánto trabajo me costaría, cómo podría hacerle para decirle que no sin sentirme que yo no le estaba sacando, como decimos aquí, que no era un cobarde. ¿Qué pensé cuando me acosté? Pensé que lo indecible, decir, no voy a ir a la carrera, voy a buscar la manera de decirle que no. Fíjate que en todo momento te estoy diciendo lo que estoy pensando, no lo que estoy sintiendo. ¿Estás de acuerdo? Creo que estoy tratando de ser claro contigo. ¿Qué pensaba? Entonces ahorita tienes, por ejemplo, ya tienes 4 elementos fundamentales. Tienes el evento, porque me lo vas a narrar. Segundo, ¿qué es lo que sentiste? Acuérdate que los sentimientos son del corazón. Tercero, me vas a hablar de una cronología de los hechos. Vas a estar apuntando todos los hechos, pero nada más vas a apuntar, repito, los hechos relevantes. Cuarto, me vas a decir qué pensaste. Acuérdate que el pensamiento es diferente al sentimiento. El pensamiento es frío. Son ideas que se te vinieron a la cabeza. Son razones que se te vinieron a la cabeza. No son sentimientos, no son emociones. En ese momento que pensé. Entonces estamos, ya llevamos 4 elementos. Entonces me vas a apuntar tú, me vas a apuntar en una libreta tu evento, me vas a apuntar en una libreta cuáles fueron tus sentimientos principales, me vas a apuntar en una libreta la cronología de los hechos y me vas a apuntar en una libreta qué fue lo que pensabas. ¿Hasta aquí estamos claros? Bien, me da gusto. Tú ya estás viendo cómo una historia, cómo puedes ir haciendo una historia. Si ya sabes cuál es el evento, si ya sabes qué sentías, si ya sabes la cronología de los hechos, cómo fue sucediendo, lo apuntas, dices qué pensabas en cada hecho que vas a marcar en tu cronología, le vas a poner qué sentías y qué pensabas. Tienes que adornarlo. Mira, esto es como los árboles. Un árbol, el puro tronco, pues no te interesa, ¿no? Saber del puro tronco del árbol. Te interesa ver las ramitas, ver más ramitas, te interesa ver el verdor, te interesa ver cómo se anidan los pájaros, te interesa ver o simplemente cómo se dan esas frutas. Te interesa no el tronco, te interesan también todas esas cosas bonitas que están alrededor de ese tronco o de ese árbol. Entonces, de esa misma manera, tú lo tienes que llevar a cabo aquí. Entonces, evento, sentimientos, cronología de los hechos y pensamientos. Bueno, una vez que tú ya tengas esto, te va a venir quizá la parte más compleja. No le llamemos difícil. Es la parte que probablemente te va a costar un poquito de más trabajo. Expresar tus emociones. Es decir, yo puedo estar hablando así normal,
normalmente. No puedo estar hablando así. Sí, imagínate que yo estuviera hablando así, o que no me estás escuchando. ¿Sí? No sirve de nada. No sirve de nada si no le inyectas emoción, si no le inyectas entusiasmo, si no tratas de conectar con las personas. De momento a lo mejor tienes que levantar la voz, a lo mejor tienes que hablar más calmado, a lo mejor si muestras sentimientos de tristeza, sentimientos de dolor, o a lo mejor sentimientos de alegría, sentimientos de optimismo. Tienes que manejar eso. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? El gran problema es que a nosotros nos educaron para que no mostrásemos en un momento dado nuestros sentimientos. Eso nos enseñaron. Y entonces nos bloquearon nuestros sentimientos. Usted dice, los hombres no lloran, ¿sí? Los hombres no se rajan. Digo, no porque se deban rajar, pero te dan ideas en un momento dado. Usted es un macho, usted es un hombre. Solo las mujeres lloran. Ese tipo de pensamientos machistas no ayudan en nada. Y sobre todo al hombre, a la mujer se le permite mucho mostrar sus sentimientos. Dice, pues es mujer. Pero no es porque sea mujer, simplemente le enseñaron a mostrar sus sentimientos. Y al hombre, en general, nos dicen que nos debemos de aguantar. Sí, nada más que a la hora de que tú vas a hablar y vas a hablar el tema, si te empiezas a aguantar, pues tu discurso no va a servir para nada. Porque yo necesito que estés a veces hablándome, si estabas alegre en ese momento, que me hables con la alegría, que me hables con el optimismo, que me hagas sentir la fuerza. Pero otras veces, a lo mejor, tienes que sentir y hacer decir que sentías tristeza, como le hacen los actores. Los actores viven una experiencia de llanto, acordándose y asociando el momento que en un momento dado lloraron en su vida. Y a veces cuando les cuesta de optimismo, se acuerdan de aquel momento que ellos vivieron de optimismo. Y entonces en ese momento lo traen a colación. En ese momento lo traen para aquí, para él, para que lo puedan sentir, lo puedan vivir. Yo te voy a dar un consejo. Porque vas a decir, ¿cómo le puedo hacer? Sí, porque yo ya sé, desde el 86 que he estado dando clases de oratoria, me he dado cuenta de que el principal problema es mostrar tus sentimientos. ¿Cómo puedes ser un buen orador? ¿Cómo puedes ser un buen contador de historias? Imagínate que en un momento dado yo estoy narrando la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y empiezo narrando, bueno, pues sí, dice allí el evangelio de Jesús que había un papá y el papá, pues el hijo, se fue el hijo que le pidió su herencia, dijo que ya se fuera y vivió en la borrachera con mujeres y todo, y después, pues, de repente, pues como es lógico, acabó con todo el dinero, ya no sabía qué hacer, vivió trabajaba en un chiquero de puercos, y pues dijo, no, pues aunque sea que me la den ahí de sirviente con el papá, porque allá se vive mejor, y aquí no la hago. ¿Eso te dijo algo? No conectaste. Sin embargo, si tú dices, sucedió que un hombre gran hacendado tenía 2 hijos, y de esos 2 hijos, uno decidió pedir su herencia que le correspondía, y le dijo al papá, papá, quiero mi herencia. Papá le respondió, ¿cómo que quieres tu herencia? ¿Que no estás bien aquí, hijo? ¿Que no te hemos tratado bien? Sí, papá, pero yo quiero vivir mi vida y quiero mi herencia. De esa manera se impuso aquel joven y el papá no tuvo más que darle la parte de herencia. Como era lógico, le vendió su herencia y se fue con sus amigos. Vivió
vivieron una vida de fiesta, una vida de borrachera, una vida de mujeres, como decimos aquí, música, canto, mujeres, una vida desordenada completamente. Sí, en ese momento estaba lleno de amigos, en ese momento estaba lleno de las caricias de mujeres compradas, en ese momento vivía una aparente felicidad. ¿Qué pasó? Llegó el momento en que había derrochado todos sus bienes. Cuando menos acordó, tuvo que pedir trabajo. El único trabajo que encontró en ese momento era trabajar en un corralito de puercos, donde sus vestimentas eran peor que harapos, donde no lo dejaban comer ni siquiera las bellotas de los cerdos. Dijo, no es posible esta vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero cómo puedo llegar con mi padre? El peor de los sirvientes es un rey frente a mí, esta vida que yo estoy teniendo. ¿Qué haré? Bueno, te puedo seguir narrando la historia. Pero ¿qué quiero decir? Estás echándole emoción, estás tratando de conectar. Porque de otra manera, si tú me vas a narrar tu historia, tu evento, me vas a mostrar tus emociones, me vas a dar una cronología de los hechos, me vas a mostrar tus pensamientos. Pero si no te emocionas, si tú no te, vamos a decirlo, no muestras ese entusiasmo, no muestras ese carisma que tienes, porque todos los tenemos, nada más lo que debemos de hacerlo es cultivarlo. No tiene caso que cuentes la historia. Tienes que hacer ejercicios para que en un momento dado tú puedas contar una historia de tal manera que conectes con las personas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, te he tratado de enseñar 5 elementos fundamentales. 1, crear el evento, un evento que sea relevante, donde me digas lugar, tu edad, cómo sucedió el evento, cómo inició el evento. En segundo lugar, me vas a apuntar todos los sentimientos que tenías, de angustia, de tristeza, de dolor, etc. Vas a dar una cronología de los eventos. Después vas a decir qué pensabas. En cada momento, por ejemplo, el hijo pródigo, hubo momentos en que pensó, hubo momentos en que sintió, hubo momentos en que sintió el padre, hubo momentos que pensó el padre. Nárramelo, pero nárramelo de una manera muy, muy emotiva. Esta es la manera más clara y sencilla en que tú puedes narrar una historia y conectar con los demás. Puedes pensar en varias historias, varias anécdotas que tú tienes en tu vida, y para determinado evento o de acuerdo al evento que tú de donde estés hablando, puedes sacar de tu archivo mental esa historia que ya trabajaste, que ya practicaste frente a un espejo o frente a otras personas y que te van a resultar de una manera muy exitosa. ¿Te gustó? Bien, puedo darte más contenidos, pero quiero decirte antes que necesito de tu ayuda, necesito de tu apoyo, necesito que te suscribas a mis canales de YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Allí estoy yo a tus órdenes con el nombre de Alfonso Gutiérrez Martín. Dame tus comentarios, suscríbete, ayúdame a ayudar a otros. Estoy a tus órdenes. Gracias.